Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días una vez más a nuestro programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Que espero que hoy haya sido un bendecido día para todos, que hayan amanecido con las mejores ganas, con las mejores expectativas en el Señor, que confíen en este día, en que la mano del Señor esté con nosotros y que nos bendiga y que nos prospere toda la obra de nuestras manos. Damos gracias a Dios por un nuevo día para hablar de su palabra, para predicar de Él, de su persona, de su sabiduría, de su salvación, para predicar de sus escrituras. Damos gracias a todos los que nos escuchan y bienvenidos al programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Vamos a leer un versículo que me llamó mucho la atención, que está en Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 dice el apóstol Pablo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús, porque tú has hecho un nuevo día, Dios, y cada día son nuevas tus misericordias. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mira a todos aquellos que nos escuchan, Dios, que están esperando una palabra tuya. Dales tú una palabra para la necesaria edificación. Conforta sus almas, Dios. Dales una palabra de aliento que los aliente, que los esfuerce, Dios, que les multiplique sus fuerzas como de búfalo, que les traiga una palabra de exhortación. Oh, te damos gracias, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable hoy al corazón, que nos hable donde solo tú nos puedes hablar, que nos hable de una manera, Dios, que grabe sus palabras en la tabla de nuestros corazones para que no se nos olvide. Y te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que seguirás haciendo. Háblanos hoy, Dios. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para escucharte y nuestros ojos para verte, y para que esa palabra dé fruto en nuestra vida y la podamos atesorar en nuestro corazón. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el versículo 27 del capítulo 1, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Este mensaje se llama así: comportaos como es digno del evangelio. La intención del apóstol Pablo es que dice: yo estoy preso y yo he sido vituperado, pero yo cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y les está hablando a los filipenses y dice los está alentando porque ha escuchado la buena fe que los filipenses profesan. Pero le dice el versículo 27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo.
para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Cuando habla de comportar, la palabra griega es G4176, que significa ser ciudadano. Para administrar asuntos civiles, comportarse como un ciudadano, reconocer las leyes, conducirse según lo prometido a alguna ley de la vida. La palabra griega significa las acciones y los privilegios de ciudadanía, y nosotros debemos darle forma a toda nuestra ciudadanía, a todas nuestras acciones como ciudadanos de la Nueva Jerusalén, para que sean dignas del Evangelio de Cristo. Cuando dice comportéis como es digno del Evangelio, le está hablando a su forma de vida, a que se rijan a lo que prometieron, a una ley de vida, a sus acciones, a los privilegios de ser un ciudadano. Si un extranjero viene a este país, él tiene que comportarse como un ciudadano de aquí. No le vale valerse de otras leyes. No, está aquí y ahora es ciudadano de aquí. Pues bien, eso significa comportarse. Dice, comportaos como es digno del Evangelio. Observen que la diferencia entre las exhortaciones de los legalistas y la del Evangelio, quien quiere que sean perfectos sin ayuda del Espíritu, ser perfectos en la carne, los exhortan a trabajar para su salvación, para que puedan lograr una justicia que merezca un carácter propio y así ser aceptado por Dios. Eso es el legalismo. Pero quien es enseñado en las doctrinas de la gracia, los exhorta a la santidad por una razón completamente diferente. Él cree que son salvos, y puesto que ustedes creen en el Señor Jesucristo, y les habla a todos los que son salvos en Jesús, y luego les pide que hagan que sus acciones se conformen a su posición. Solo busca lo que es razonablemente. Solamente procura que vuestra conducta como ciudadanos sea digno del Evangelio de Cristo, dice Pablo. Solamente procura que vuestra conducta como ciudadanos sea digno del Evangelio de Cristo. Pues este mensaje se llama así: comportaos como es digno del Evangelio. Ustedes han sido salvos por ese Evangelio. Ustedes aseguran gloriarse en él, deseando difundirlo, proclamarlo, predicarlo. Procurad entonces que vuestra conducta sea digna de ese Evangelio que predicáis. Ustedes se dan cuenta que uno los invita a trabajar para entrar al cielo por medio de sus obras, pero el otro los exhorta a laborar porque el cielo es de ustedes como un don de la gracia divina, y que actúen como alguien digno de participar de la herencia de los santos en la luz. La exhortación es dada en una forma que es altamente razonable. Los seguidores de cualquier religión, póngase a pensar usted cualquier religión, los seguidores de cualquier religión como regla son conformados a su religión. Ninguna nación se ha elevado por encima de sus llamados dioses. Vean a los discípulos de la diosa Venus, por ejemplo, de la mitología romana. ¿Acaso no estaban hundidos en lo profundo del libertinaje? Ella era la diosa de la fertilidad. Y los seguidores de esa diosa se hacían igual a su diosa. Entonces ellos estaban hundidos en el libertinaje. Los adoradores de Baco permiten que las fiestas bacanales les revelen cómo habían entrado en el carácter de su deidad. El dios Baco era el dios del vino. Entonces, como era el dios del vino, todos los que creían en ese dios se volvían como él. Aún en nuestros días, los adoradores de cualquier otro dios se entregan completamente al espíritu del ídolo que ellos adoran. No nos sorprenderemos por ejemplo, está Moloch, que se deleitaba con la sangre de los niños, Júpiter, Mercurio y todos los dioses similares. Que no nos sorprende que el libertinaje haya abundado, pues como son sus dioses, así es la gente. El Salmo 115 dice que semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Pues si ese es su Dios, quienes confían en ese Dios se vuelven como su Dios, se vuelven como el carácter de Dios. Un pueblo nunca es superior a su religión. A menudo y en la mayoría de los casos ese pueblo es peor.
Es estrictamente natural que la religión de un hombre ponga el condimento de su conducta. Pablo dice, a todos los que profesan ser salvos por Jesucristo, solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digno del Evangelio de Cristo. Para llegar a este punto, debemos de meditar tal vez unos cuantos minutos acerca de qué es el Evangelio. Luego ver los puntos en que nuestra conducta debe ser evangélica. Y finalmente, decir unas palabras para recordar a quienes profesan la religión cristiana la imperiosa necesidad de que su conducta sea digna del Evangelio de Cristo. Como es mi costumbre, lo haré en 3 puntos. Punto 1, ¿qué es el Evangelio? Punto 2, que nuestra conducta sea digno del Evangelio. Y punto 3, la necesidad de una conducta evangélica. Ok, ¿qué es el Evangelio de Cristo? Nos concentraremos en las 2 últimas palabras, de Cristo. Con seguridad, si ustedes entienden a Cristo, entonces entienden el Evangelio. Cristo es su autor. Él es, en la eternidad, Él propuso convertirse en la garantía del pobre caído, del hombre caído y pobre. Él, en el cumplimiento de los tiempos, llevó a cabo la redención eterna para todos aquellos que su Padre le había dado. Estamos hablando qué es el Evangelio. Jesús es su autor, como arquitecto y como constructor. Vemos en Cristo Jesús el alfa y la omega del Evangelio. Él ha provisto del tesoro de su gracia todo lo necesario para hacer que el Evangelio sea el Evangelio de nuestra salvación. Y así como Él es su autor, Él es su contenido. Es imposible predicar el Evangelio sin predicar la persona, la obra, los oficios, el carácter de Cristo. Si se predica a Cristo, entonces el Evangelio se predica. Y si se predica el Evangelio, entonces a Cristo se predica. Pero si se pone a Cristo en segundo plano, entonces el Evangelio no es predicado. Dice el apóstol Pablo, porque me propuse no saber nada entre vosotros, dijo el apóstol Pablo, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y al decir esto, estaba llevando a cabo su comisión de predicar el Evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. El compendio, la médula, el meollo, lo que los antiguos cristianos, los puritanos llamaban la quinta esencia del Evangelio, es Cristo Jesús. Así que cuando terminamos de predicar el Evangelio podemos decir, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y podemos verlo y referirnos a Él en la cruz, en la resurrección, en su segunda venida, el que reina como el príncipe de los reyes. Sí, Jesús apunta, el Evangelio apunta a Jesús en todas partes. Jesús es la suma total del Evangelio, es el Evangelio de Jesucristo, es su propiedad. El Evangelio da gloria a su persona. Jesús le dijo a los judíos, si ustedes leyeran a Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió Moisés. Sí, de la ley. No se habla de Jesús, no se habla de Cristo solo en el Nuevo Testamento. Toda la Escritura habla de Él. Pero también es el Evangelio de Jesucristo, y aunque esto ha sido explicado muchas veces, lo voy a decir de nuevo, el Evangelio también son buenas nuevas. Buen tiempo de Jesucristo, y son buenas noticias porque limpia el pecado, el peor pecado sobre la tierra, y mejor aún, barre con la muerte y el infierno. Cristo vino al mundo para llevarse sobre sus hombros el pecado y lanzarlo al mar. Cristo es el chivo expiatorio, tomó el pecado de su pueblo sobre su cabeza y lo llevó lejos al desierto, donde si se pudiera buscar no podría ser encontrado. Esas son buenas noticias, eso es el Evangelio, porque afirma que el cáncer que carcome los puntos vitales del mundo, de la humanidad, ha sido curado. Que la lepra que ha cubierto aún el propio rostro de la humanidad ha sido suprimida. Cristo ha preparado un río más limpio y mejor que el río Jordán, y Él dice, ve, lávate y serás limpio. Además de eliminar el peor de los males, el Evangelio es buenas noticias porque trae consigo las mejores de las bendiciones. ¿Qué es lo que hace sino dar vida a los muertos? El Evangelio abre labios que son mudos, abre oídos que son sordos, quita el sello de ojos,
que están ciegos y abre las cárceles de los que están presos en el alma. ¿Acaso no hace de la tierra de la morada de la paz? El Evangelio cierra las puertas del infierno para los creyentes y abre las puertas del cielo para todos que hemos creído y que hemos aprendido a confiar en el nombre de Jesús. Buenas noticias. Esa palabra buena tiene un doble significado cuando se aplica al Evangelio de Jesucristo. No podía tener mejor ocupación los ángeles cuando fueron y anunciaron el Evangelio a los pastores. Oh, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Entonces, las buenas noticias, dichas sencillamente en pocas palabras, son justamente que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Bien, ya hablé suficiente en cuanto al tema de qué es el Evangelio. Esta primera parte les hablé un poco a los que no creen el Evangelio. Le pido a Dios que crean y sean salvos, pero me tengo que dirigir a los ya creyentes. El texto dice que debemos hacer que nuestra conducta sea digna del Evangelio. Entonces, ¿qué tipo de conducta debo tener? En primer lugar, si queremos que nuestra conducta sea digna del Evangelio, debemos de recordar que el Evangelio es preeminentemente verdadero. O sea, nuestra conducta debe ser de acorde a cómo es el Evangelio. Y el Evangelio es verdadero. No hay nada en el Evangelio que sea falso, ninguna mezcla. Nada agregado como si fuera o hubiera algún argumento para el hombre, para captar el interés popular. No. El Evangelio dice la verdad cruda, la verdad desnuda, y si a los hombres no les gusta, el Evangelio no puede evitarlo, porque dice la verdad. Es oro libre de impureza, es como agua pura, sin mezcla, sin aditamentos, pues así debe ser el cristiano. Dice que vuestra conducta sea digna del Evangelio. Debe hacer que la conducta del Evangelio sea verdadera. Los santos son hombres de honor, pero a veces, hermano, pienso que muchos de nosotros hablamos demasiado para simplemente decir la verdad. No sé cómo puede la gente sacar cada mañana el periódico con tantas noticias como si todo fuera verdad. Supongo que los editores deben incluir un poco de relleno para completar la noticia. Y mucho de ese relleno es de un material muy pobre. Entonces, la gente que habla y habla y habla no puede como moler todo el grano. Seguramente debe ser al menos en parte, pero no completo. Y en la conducta de un buen número de cristianos que profesan cuanto no hay de escándalo, para no menospreciar la difamación, difaman contra otros cristianos. Cuánta falsedad, cuánta falta de caridad, cuánta falsedad voluntaria es expresada por gente que profesa el cristianismo. Porque a menudo, aunque se les reprenda, no reciben la reprensión y no le prestan la suficiente atención. Entonces se repite de manera descuidada sin importar si la repetición es verdadera o no. Entonces los labios del cristiano deben de conservar la verdad. Cuanto a la verdad, aunque los labios de los demás haya falsedad en los labios de un cristiano debe haber verdad. Un cristiano no necesita hacer un juramento, porque su palabra debe ser tan buena como un juramento. Su sí debe ser sí y su no debe ser no. Debe vivir y hablar de tal manera que tenga muy buena reputación en toda la sociedad. No tanto por su forma de hablar, por su suavidad o por sus maneras, sino por la veracidad de sus expresiones. Muéstrenme ustedes a un hombre que sea un mentiroso habitual o frecuente, y me estarán mostrando a un hombre que tendrá su porción en el lago hirviendo de fuego y azufre. No me importa a cuál denominación cristiana pueda pertenecer, no importa a cuál denominación cristiana diga que permanece. Si un hombre dice lo que no es, estoy seguro que no pertenece a Cristo. Y es muy triste saber que en todos los grupos hay algunos que tienen esta falta.
que no se puede confiar en lo que dicen, que Dios nos libre de eso. O sea, nuestra conducta debe ser digna del Evangelio de Cristo. Y entonces invariablemente será verdadera. O si hay algún error, será a causa de un error involuntario, pero nunca como si fuese un propósito. El Evangelio de Jesucristo también es valiente. Es completamente lo contrario el ecumenismo que dice, no, podemos estar bien entre todos y cada uno con su Dios. El último demonio creado es el ecumenismo. Pasa a nuestro alrededor como con su sombrero en la mano y dice, ustedes están bien, todos ustedes están bien, ya no discutan más. Desháganse de él, y así trata de inducir a todo tipo de personas a guardarse una parte de los que creen. Entonces, hace que las personas se guarden lo que creen y silencien el testimonio de todos los cristianos sobre aquellos puntos en los que tienen diferencia. Yo creo que eso, hay algo llamado sectarismo, que bueno, en nuestros días no sería nada más que ser algo, no otra cosa que ser honestidad verdadera, un sectarismo, mi hermano. Quiero decir con ello que mantén todo lo que ves que está en la palabra de Dios y hazlo con firmeza. No renuncies siquiera a los pequeños fragmentos de la palabra. Al mismo tiempo aparta el sectarismo que hace que odies a otros hombres porque no ve lo que tú ves. No, deja eso, pero nunca consientas en esa alianza impía, en ese pacto que parece que está controlando todo el mundo, que quiere poner un candado en la boca de cada hombre y enviarnos por todas partes como si fuéramos mudos. No debe de hablar en contra de otras religiones o no debe responder, no podemos evitar hablar. Si no lo hiciéramos, las piedras de las calles hablarían. Ok, esa clase de amor es desconocida para el Evangelio. Ahora, escuchen la palabra de Dios. El que cree y es bautizado será salvo. El que no cree, ¿qué? ¿Llegará al cielo por cualquier otra vía? No, dice, será condenado. Ese es el Evangelio. El Evangelio dice la verdad. Ustedes pueden percibir con qué valentía lanza su censura. No pretende, bueno, puedes rechazarme e ir por otro camino y llegar de alguna manera al cielo. No, dice, serás condenado. ¿Acaso no percibe la forma en que lo pone Cristo? Algunos maestros vienen al mundo y le dicen a todos los demás, sí, señores, con el permiso de ustedes, todos están en lo correcto. Solo tengo 1 o 2 puntos que ustedes no han enseñado. Denme un espacio. No los voy a echar afuera. Puedo estar en el mismo templo con ustedes. Pero oiga lo que dice Cristo. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Oiga lo que su siervo Pablo dice, pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? ¿Que sea disculpado por su error? No, dice que sea anatema. Ahora, ese es un lenguaje muy fuerte, pero observen que así es justamente como debe vivir el cristiano. Así como el evangelio es muy valiente en lo que tiene que decir, que así sea siempre también el cristiano. Me parece que vivir de una manera digna del evangelio es una forma valiente e intrépida de vivir. Ahora, el evangelio también está lleno de amor. Es el mensaje de Dios de amor a la raza caída. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio proclama en cada palabra su gracia, que dice que nos amó y que se dio a sí mismo por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso lo dijo Jesús. O sea, esta misma mente que estaba en Cristo debe de morar también en nosotros. Su último mandamiento a sus discípulos fue que os améis los unos a los otros. El evangelio es amor y procuren comportaos como es digno del evangelio. Entonces, quien ama es nacido de Dios
Mientras que sin esa gracia de amar, no importa nuestra opinión de nosotros mismos o lo que nosotros piensen de nosotros, somos realmente a los ojos de Dios solo como un bronce que resuena, un címbalo que retiñe. El mundo debería señalarnos y decir, miren cómo estos cristianos se aman unos a otros. No de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A mí no me interesa ese amor que me dice, oh, mi queridísimo hermano. Pero, y luego, si difiero en un sentimiento, en una práctica, me trata como un cisma, como un cismático, o me niega los derechos de la hermandad. O si no me suscribo a una contribución forzada, impuesta para recoger fondos, se apodera de todos mis bienes y los vende en nombre de la ley, en nombre de la iglesia, en nombre de Cristo. De todo ese amor fingido que nos libre el Señor. Oh, pero que haya una unión real y de todo corazón y amor a todos los santos, que nos demos cuenta del hecho de que somos uno en Cristo. Al mismo tiempo hay que orar para que Dios ponga más amor por todos los hombres. Debemos amar a todos los que nos oyen. El Evangelio debe ser predicado por nosotros a todas las criaturas. Sí, el Evangelio habla de amor. Y debemos de transpirarlo en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos. Si nuestro Señor fue el amor encarnado y nosotros somos sus discípulos, que todos nos conozcan y sepan que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de Él. El Evangelio de Cristo también es misericordia. Si un hombre quiere actuar como es digno del Evangelio, debe ser un hombre misericordioso. Y lo estamos viendo. Hay una persona que está orando, ha estado en la mesa de la comunión y ha estado tomando del vino que representa la sangre de Cristo. Oh, qué buen hombre es. Pero mírenle el lunes. Tiene a su hermano agarrado del cuello y está diciendo, paga lo que debes. Como dice la parábola. Paga lo que debes. ¿Acaso eso es digno del Evangelio de Cristo? Ahí está sentado, va a dar su contribución a una obra de caridad, va a diezmar, va a ofrendar, pero va a explotar a sus trabajadores. Se engorda de ellos y se apodera de los pobres si puede y los vende y se los va a comer como si fueran pan. Sin embargo, al mismo tiempo, como pretexto, como los fariseos hacen largas oraciones. ¿Acaso esto es digno del Evangelio de Cristo? No lo considero así. El Evangelio de Cristo es misericordia, generosidad, liberalidad. Recibe al mendigo y escucha su petición. Esparce bienes y bendiciones y cubre el pecho del desnudo y le da comida al hambriento. Que la conducta de ustedes sea digna del Evangelio de Cristo. Los sábaros, los tacaños, no tienen una conducta digna del Evangelio de Cristo. Podría haber mucho dinero en la casa de Dios, en la iglesia, dinero para la iglesia de Dios y para los pobres de Dios. Si no hubiese mucho dinero, si no hubieran personas que parecen vivir solo para acumular y para atesorar riqueza. Su vida es diametralmente opuesta a toda la corriente y el espíritu del Evangelio de Cristo. El Evangelio perdona, así que perdona a todos los que ofenden, ayuda tanto como sea posible, vive una vida de generosidad. Debemos estar preparados en lo que podamos hacer el bien a todos los hombres y especialmente a los de la casa de la fe. Así que tu conducta sea digna del Evangelio de Cristo. Y por último, no puedo dejar de decir que el Evangelio de Cristo es santo. Nunca lo van a encontrar excusando el pecado. Lo perdona, pero no sin una expiación tan terrible que el pecado no pueda verse nunca más pecaminoso que en el acto de misericordia. Dice santo, santo, santo. Es el grito del Evangelio. Y eso es lo que cantan los querubines y los serafines. Ahora, si nuestra conducta debe ser como digna del Evangelio, debemos ser santos también. Porque el Evangelio es santo. Todo hombre se vuelve a lo que adora. El Salmo 115 dice, y semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en él confían. Solo en el cristianismo veo yo una variación entre lo que cree y en su conducta. Entonces,
el Evangelio es santo, nosotros debemos ser santos también. Hay cosas que el cristiano no debe ni siquiera nombrar, mucho menos tolerarlas, mucho menos verlas. Los peores vicios para el cristiano son como algo que debe de esconderse de él, ser totalmente desconocido. Los goces y los placeres del mundo, en la medida que sean inocentes, son de un cristiano, pero también lo son de otros hombres. Pero cuando son pecaminosos o se vuelven dudosos, los descarta, no negocia, pues él tiene sus propias fuentes de gozo y no necesita ir a vivir de un río lodoso que tanto le gusta a los sedientos del mundo, y como beben de esa agua vuelven a tener sed. Pero el que vive, el que se comporta como es digno del Evangelio, busca ser santo como Cristo es santo, y no hay ninguna conducta digna del Evangelio que no sea santo. Entonces, comportaos como es digno del Evangelio. Hay mucho más que decir porque el tema es amplio, el Evangelio es amplio, pero mediten cómo es el Evangelio y así que nuestra conducta sea digna del Evangelio. Me tengo que detener porque desafortunadamente para mí, y tal vez felizmente para usted, mi tiempo se ha terminado. He dicho o he indicado o he dicho algunos puntos de lo que debería de ser la vida cristiana, pero les pido que tal vez por el poder del Dios y del Espíritu Santo busquen adecuar su vida de esa manera. Recuerden que a menos que su conducta sea así, sea como es digna del Evangelio, todo va a estar bien. Pero de lo contrario, si su conducta no es digna del Evangelio, derribarán todo el testimonio que han dado acerca de Cristo. ¿Cómo pueden creerle los alumnos de la escuela dominical cuando ven que sus acciones contradicen su enseñanza? ¿Cómo pueden sus propios hijos en el hogar creer en su religión cuando ven que viven impíamente? O los compañeros del trabajo, ¿cómo podrán creer que asisten a una reunión de oración cuando los ven caminando de manera inconsistente? Lo que la iglesia necesita es más santidad. Los peores enemigos de la iglesia no son los infieles. Realmente uno no sabe quiénes son los infieles en nuestros días. Son tan insignificantes, son tan pocos que hay que salir de cacería para encontrarlo. Pero los peores enemigos de la iglesia son los hipócritas, los formalistas, los que profesan solamente de palabra, los que siguen de manera inconsistente su camino. Por eso dice Tito 1:15-16, para los puros todas las cosas les son puros, pero para los impuros nada les es puro. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos profesan de boca, profesan en la palabra griega homologeo, que él dice, él profesa, él declara, pero su conducta no es digna del evangelio que predica. Ustedes, si hay algunos aquí que me escuchan, ustedes que no viven una vida digna del evangelio, ustedes derriban los muros de la iglesia, abren puertas para que el enemigo entre, y en lo que se respecta a ustedes, no sirven a Dios. Que Dios los perdone, que Cristo los restaure de ese pecado, que los lave. Pero es molesto pensar cómo hay personas que se atreven a permanecer como miembros de iglesias cristianas y incluso apoderarse de un púlpito cuando están conscientes que su vida privada no es buena, es una vida detestable. ¿Cómo pueden hacer eso? Jesús dice, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo es posible que en sus corazones se hayan vuelto tan duros que el diablo los ha engañado? ¿Que han dejado de ser hombres para el diablo convertirlos en diablos? ¿Que se atrevan a orar en público, tomar la Santa Cena y administrar las ordenanzas, los mandamientos mientras sus manos están sucias? Y dicen Dios le bendiga, hermano, pero sus corazones no están limpios y sus vidas están llenas de pecado. Les exhorto a aquellos cuyas vidas no sean consistentes, a los que viven una vida que no es digna del evangelio, les exhorto a que renuncien a su profesión.
O de lo contrario, vivan su vida como debe de ser. Porque el Espíritu Eterno, que todavía, el Espíritu Santo todavía tiene el aventador en su iglesia. Y aventará la paja. Y dejará solamente el buen trigo sobre el piso. El aventador tira el trigo y la brisa se lleva la paja. Pero lo que permanecen es el grano, el trigo. Si ustedes saben que están viviendo en algún pecado, que Dios les ayude a lamentarlo, les ayude a odiarlo y que vayan a Cristo con ese pecado. Que se acerquen y que sean lavados por Él. Para que entonces puedan vivir en la fuerza del Espíritu una vida que sea digna del Evangelio. Me parece que oigo decir a una persona que diga, no, yo como una persona impía, no creo que un cristiano diga eso. No, yo como no hago ninguna profesión de fe, yo estoy bien, no estoy comprometido. Bien, querido amigo, le voy a decir algo. Supongamos que un hombre se presenta ante los magistrados y dice, yo nunca he afirmado que soy un hombre honesto. Entonces el juez le dice, bueno, entonces te condeno a 6 meses de cárcel. Pues ven que es un villano descarado. O sea, alguien que diga, no, yo no profeso ninguna profesión, yo no tengo ninguna profesión de fe. Bueno, ese es más descarado. Entonces, yo nunca he hecho una profesión de fe. Pues por ponerse en ese terreno, usted mismo se coloca entre los condenados. Pero algunas personas hacen alarde de esto. Nunca he hecho una profesión de fe. ¿Acaso nunca has hecho una profesión de cumplir tu deber para con tu Hacedor? ¿Nunca has hecho una profesión de ser obediente al Dios en cuyas manos está tu vida? ¿Nunca has hecho una profesión de ser obediente al Evangelio? Pues entonces tu juicio va a ser muy corto. No va a tener mucha duración. No se necesitarán testigos, pues nunca hiciste una profesión. Nunca pretendiste ser justo. ¿Qué pensaría de un hombre que dijera, bien, yo nunca he profesado decir la verdad? O otro que diga, yo nunca he profesado ser casto. Entonces usted diría, bueno, pues alejémonos de la compañía de este, porque evidentemente nada bueno puede salir de él, ya que no es bueno ni para hacer una profesión. Digo esto de una manera muy fuerte para que lo recuerden. Les pido que vayan a casa y simplemente mediten en esto. Nunca he hecho una profesión de ser salvo. Nunca he hecho una profesión de arrepentirme de mis pecados. Entonces, por lo tanto, como no han hecho una profesión, están haciendo la profesión de ser enemigo de Dios, de ser un impenitente, de no ser un creyente. Entonces, cuando no se hace una profesión, automáticamente se está haciendo la profesión de ser un enemigo de Cristo. Hago la profesión de ser uno de los suyos y no hacer una profesión de ser de Cristo. El hecho es que le pido a Dios que traiga a todos aquí, primero para ser de Cristo y luego para hacer una profesión de ello. Oh, que el corazón de muchos pueda ser lavado con sangre de Cristo. Y habiéndole dado ese corazón a Cristo, darlo al pueblo de Cristo. Comportaos como es digno del Evangelio. Si han vivido una vida que no es digna del Evangelio, hoy Dios lo está llamando a que se redireccionen y que puedan vivir una vida que es digna del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Sabemos que tu Evangelio es santo, que tu Evangelio es puro, es verdadero, Dios. Y te pedimos que nosotros podamos, con la fuerza de tu Espíritu Santo, podamos vivir una vida como es digna del Evangelio. Oh Dios, si hay alguien que sea débil, Dios, que tú lo fortalezcas y que tú le abras el entendimiento que es necesario comportarse como es digno del Evangelio para que el ministerio no sea vituperado. Oh Dios, te pido que tú tengas misericordia, que tú levantes a aquellos que están débiles y que tú evidencies, Dios, a aquellos que están infiltrados entre nosotros, que le hacen un mal al cuerpo de Cristo. Oh Dios, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Oh Dios, te pido que tú veles por tu iglesia,
que tú veles por tus santos, Dios, y que tu Espíritu Santo haga la obra de santificación en cada uno de nosotros. Oh Dios, que vivamos una vida como es digna del Evangelio de Cristo. Que tú, Dios, puedas hablar de nosotros como hablaste de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Un hombre piadoso, recto, perfecto y apartado del mal. Oh Dios, que nosotros te podamos profesar con nuestros hechos, que no como los impíos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Oh Dios, que nosotros te podamos profesar con nuestra conducta y que tú puedas estar alegre con nuestra vida. Oh Dios, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y bendícenos, Dios, y danos más de tu Espíritu Santo, un espíritu de santidad y de búsqueda a ti. Para gloria de tu nombre, Dios, te damos gracias. Amén y amén. Comportaos como es digno del Evangelio de Cristo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Recuerden, comparte el mensaje, comparte la verdad, comparte libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.